7. Analiza los movimientos rectilíneos A y B representados en las siguientes gráficas. Tenemos la gráfica para el movimiento A y la gráfica para el movimiento B. Si la posición en t igual a 0 es 5 metros para el movimiento A y 50 kilómetros para el B, expresa analíticamente las ecuaciones horarias de cada movimiento a partir de los datos incluidos en las gráficas. Analicemos primero el movimiento A. Tenemos una gráfica velocidad con tiempo en donde la velocidad está medida en metros por segundo y el tiempo en segundos. Tenemos un intervalo de tiempo, el tiempo inicial es 0 y el final 7,5 y tenemos una variación de velocidad que va de 20 a 0. Ahora explicaremos esto paso a paso para que la gráfica se pueda comprender y el fenómeno. Tenemos en este punto mis condiciones iniciales, que nos dice que cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad es igual a 20. Estas son las coordenadas, es como decir, cuando x vale 0 y vale 20. Entonces, en un tiempo 0, subimos hasta el 20. Tenemos entonces ahí que la velocidad inicial es 20 metros por segundo y que el tiempo inicial es de 0 segundos. Ahora analicemos este punto. ¿Qué es lo que pasó después? Como se puede apreciar, la velocidad disminuyó tanto que llegó a este punto, o sea que la velocidad llegó a 0. Velocidad final, 0 metros por segundo. El móvil se detuvo. ¿Y en qué momento se detuvo? Se detuvo en un tiempo final de 7,5 segundos. Con estos datos podemos hallar la aceleración del móvil. Entonces, sabemos que la aceleración es la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Toda variación es final menos inicial de la característica que se quiera medir. Si tenemos variación de velocidad, tenemos que restar las velocidades, pero poniendo primero siempre la final. Y con el tiempo lo mismo. Entonces, sustituimos los valores que tenemos acá en la fórmula. Velocidad final 0, velocidad inicial 20 metros por segundo, tiempo final 7,5 segundos y el tiempo inicial 0 segundos. Recordemos que este menos es de la fórmula, no del 20. Hacemos la diferencia, 0 metros por segundo menos 20 metros por segundo, menos 20 metros por segundo. Y 7,5 menos 0, 7,5 segundos. Podemos cargar esto en la calculadora y expresar el resultado en forma de fracción como menos 8 tercios metros por segundo. Es como sacarle la 2,5 partes al 20 y al 7,5. De todas maneras, la calculadora lo hace de manera automática. Hasta aquí veamos los datos. Nos dicen que la posición inicial de este móvil es de 5 metros. La velocidad inicial ya vimos que es de 20 metros por segundo. La aceleración la calculamos recién. Acá nos faltó el cuadrado. Eso se debe a que estos segundos se multiplican. Tenemos menos 8,3 metros por segundo al cuadrado. Vamos a explicar esto, lo de la posición inicial. Supongamos que acá tenemos la dirección del movimiento y tenemos un punto de referencia 0. Nos movemos hacia la derecha. Pero resulta que este punto de referencia es solo eso, no necesariamente tiene que ser mi punto de partida. Capaz que yo con respecto a esta referencia me encontraba en la posición 5 y me muevo hasta acá, hasta una posición final que desconozco. Entonces, yo parto del 5 y calculo esta distancia. Ahora, para saber la posición final, debería sumar el valor calculado, como D, también se puede representar como X. El desplazamiento debería, para saber el valor debería agregar a el desplazamiento los 5 metros de la posición inicial para saber qué número tendríamos en este lugar. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Nosotros tenemos esta fórmula horaria para el
MRV, en donde el desplazamiento se calcula con esta parte. Y a ese resultado debemos agregarle la posición inicial, que en este caso es 5 metros. Esta sería mi posición inicial. Habiendo hecho ya esta aclaración, lo que hacemos es sustituir en base a la lista de datos. Entonces, la posición final será la posición inicial, que es 5, más la velocidad inicial por t, más aceleración, que es 8,3 por t cuadrado, todo eso sobre 2. Notemos de que teníamos 1, 2 y 3 términos, y ahora también, luego de sustituir, tenemos esos 3 términos. Como nos piden la fórmula horaria, nosotros debemos calcular la posición final o establecer una fórmula para calcular la posición final en función del tiempo. Eso quiere decir que yo quiero saber mi posición luego de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Puedo aplicar la fórmula que es la respuesta, que ya la explicaremos, sustituyendo t por el tiempo en el que yo necesite conocer la posición. Continuemos. Luego de sustituir, vamos a ver qué cuenta se puede hacer en cada uno de los términos que nos quedaron. En el primero no se puede hacer nada, continuamos con 5 metros. En el segundo tampoco se puede hacer nada porque t es una variable y solamente tenemos 20 metros por segundo. En este lugar lo que podemos hacer en el tercer término es dividir menos 8 tercios entre 2, que nos da menos 4 tercios. Y el tiempo al cuadrado nos queda. Esta sería entonces la respuesta para el primer ejercicio, para el primer inciso. Vamos ahora a el gráfico del movimiento B. Es muy similar al fenómeno anterior, solo que las unidades de medida son diferentes, aparte de los números. La velocidad está en kilómetros sobre hora y el tiempo en horas. Calculemos entonces la aceleración en base a los datos. Recordamos que estas son nuestras condiciones iniciales y estas nuestras condiciones finales. Para este punto tenemos una velocidad inicial de 200 km por hora. Tenemos además un tiempo igual a 0, tiempo inicial 0 horas. Y este punto que me da los datos finales del fenómeno, me dice que la velocidad final es 0 porque disminuyó tanto que llegó hasta 0 esta velocidad. Entonces el móvil está detenido 0 km por hora en un tiempo de 10 horas. En base a estos datos, sustituimos en la fórmula de la aceleración. Velocidad final por 0 km sobre hora, velocidad inicial 200 km sobre hora, tiempo final 10 horas y tiempo inicial 0 horas. Se opera en el numerador y obtenemos menos 200 km sobre hora. En el denominador 10 menos 0, 10 horas. Podemos simplificar 0 con 0, 20 dividido 1 es 20. Hora por hora, hora al cuadrado, y recordemos que es negativo el resultado. Esto porque el móvil está frenando. Siempre que un cuerpo está frenando, tiene una aceleración negativa. Con todo lo dicho hasta aquí, podemos armar la siguiente lista de datos. En la consigna nos decían que la posición inicial era de 50 kilómetros, la inicial 200 kilómetros sobre hora y la aceleración menos 20 kilómetros por hora al cuadrado es la que acabamos de calcular en el paso anterior. La situación es similar a la anterior. Tenemos un punto de referencia 0 a partir del cual no partimos, sino que partimos a partir de la posición 50 para llegar a una posición final. Por lo tanto, debemos agregar la posición inicial a la fórmula del desplazamiento. Sustituimos en base a la lista de datos, posición inicial por 50 kilómetros, velocidad inicial por 200 kilómetros sobre hora, tiempo es
la variable independiente de la fórmula horaria, por lo tanto queda como t. 20 kilómetros sobre hora cuadrado vendría a ser la aceleración, el tiempo queda como está, y este 2 baja. Hacemos las cuentas que se puedan hacer. Recordemos que tenemos tres términos. En el primero no se puede hacer nada, baja el 50 tal cual. En el segundo tampoco. Y en el tercero dividimos menos 20 entre 2, que nos da menos 10 kilómetros sobre hora al cuadrado. Y aquí tendríamos la fórmula horaria para este movimiento.